Bienvenidos a una entrega más de la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Misionera Peniel. Hoy vamos a estudiar de los versículos 14 al 22 del capítulo 3 de Apocalipsis, en el mensaje de nuestro Señor a la iglesia en la Odisea. En las semanas anteriores hemos visto los mensajes de nuestro Señor Jesús a la iglesia en Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, y hoy le toca el turno a la iglesia en la Odisea, que es la última de las 7 iglesias de los mensajes que se encuentran en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. La Odisea era una ciudad ubicada en el valle del río Lico, al suroeste de Frigia. Este era uno de los principales centros de comercio de la región de Asia. Esta ciudad se dedicaba principalmente a tres actividades. Uno, al préstamo de dinero, o sea que era una ciudad donde se circulaba mucho dinero, por lo cual la gente podía comprar muchas cosas, muchos bienes materiales, obtener bienes materiales de muchas partes del mundo. La segunda era la lana. Había muchos productos de lana que se vendían ahí y se trabajaba mucha lana. O sea, los vestidos que se producían en esta región eran famosos, eran muy bien vistos, eran de muy buena calidad. Y finalmente era una ciudad donde se encontraban muchos médicos, principalmente médicos que veían la vista, veían los ojos, porque ahí cercano de este lugar había un aguas de colirio con los cuales la gente llegaba a tratarse sus ojos. La Odisea también contaba con una extensa población judía y cuentan los historiadores que esta población judía tenía muchas riquezas materiales y físicas. Eh, Todo esto nos hace pensar que la iglesia cristiana en la Odisea, era una iglesia de la cual no tenía o no pasaba por problemas económicos. Era una iglesia que podía ser suntuosa, que tenía dinero, que era grande, con muchos miembros, con grandes programas. Era una iglesia realmente muy vistosa. Iniciemos el estudio. Capítulo 3, versículo 14. Dice: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vamos a empezar diciendo que la palabra Amén debemos de traducirla siempre como cierto o verdad. Que lo que la palabra Amén significa es que es cierto o es verdad. Cuando Cristo se identifica a Él como el Amén, es una reafirmación de que Él es la verdad, de que Él es lo cierto. Y además de esto nos dice que Él es testigo fiel, ¿verdad? Y que es verdadero. Esto nos lleva al punto de que nuestro Señor Jesucristo es digno de toda confianza y que es prueba veraz de que todo lo que está diciendo, de que todo lo que está ahí escrito es cierto y verdadero y que se cumplió, se cumple y se cumplirá. Esto, todas las revelaciones que nosotros tenemos en la Biblia, ¿sí? Que son dadas por medio de nuestro Señor Jesucristo, se dan porque Él es el único que puede revelarlo todo, porque además Él lo controla todo. Bien, veamos esto. Dice Juan 1:3, dice: Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que nuestro Señor Jesús ha estado siempre presente. Hay una creencia, una teoría o un seguimiento de ciertas sectas que se autodenominan cristianas, de que Cristo es una persona creada, un ser creado. Nosotros los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, tenemos una convicción totalmente completa, ¿verdad? De que Jesús ha existido por siempre porque Él es Dios. Él es hijo de Dios y Él es Dios. O Él estuvo antes que todo y el todo se va a acabar y Él va a seguir porque Él es Cristo, porque Él es Dios, Él es el Mesías, Él fue el Mesías y es nuestro Señor y Dios. Entonces quiere decir que todas las cosas fueron hechas por Él y nada fue hecho si no fue por Él, dice Juan 1:3. Así que todo Él lo conoce, Él todo lo sabe y por eso es que Él es testigo fiel. Ahora, en una segunda forma de ver las cosas que también es completamente válido, es lo que vemos en 2 Corintios 5:17 que dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí
todas son hechas nuevas. Quiere decir que en el principio de la creación, si nosotros vamos a Mateo y a Marcos y vemos que dicen al principio del verbo, ¿sí? Nosotros debemos de estar conscientes de que lo que nuestro Señor Jesucristo también hace es crear, ¿verdad? De nosotros que estábamos muertos al pecado, que estábamos perdidos en el pecado, creas personas nuevas, crea corazones nuevos, crea conciencias nuevas, donde nosotros podemos depositar el Espíritu Santo y dirigirnos y hacer obras nuevas basados en las obras que nuestro Señor Dios diseñó para nosotros y en las cuales Él se congracia con nosotros. Esto es, entonces, el mensaje que aquí dice, que Jesús dice que Él es el amén, quiere decir que Él es la verdad, que Él es testigo fiel y verdadero, quiere decir que Él ha estado presente siempre, va a estar presente siempre, y que Él es testigo de todo lo que sucede y cómo sucede, y que Él ha estado siempre desde el principio de la creación. Entonces nosotros, todo lo que leemos acá es cierto, es verdad, porque como quien dice, tiene el sello de nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios y es eterno. Capítulo 3 versículos 15 y 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa con respecto a esto. A través de las 7 cartas que hemos leído, las 7, sí, a las 7 cartas y los 7 estudios que hemos tenido de las 7 iglesias, vamos a ver que dice, yo conozco tus obras. Jesús dice, yo conozco tus obras porque Él está entre las iglesias. Él sabe el sentido de las iglesias. Él conoce cómo actúan las iglesias y quiénes son las iglesias. Las iglesias son el conjunto de todos los miembros de las iglesias. Vea que Jesús no dice, yo sé de tu fe, yo sé de tu amor, yo sé de lo lindo que cantas, yo sé. No, dice que yo conozco tus obras. Y es por eso que Dios muchas veces nos dice, por tus obras os conoceréis. Entonces quiere decir acá que Él está evaluando a las iglesias y a los miembros de las iglesias por las formas en que obran. Y cuando hablamos de las obras, no precisamente es que estamos hablando del producto final, de lo que es del entregable, de lo que nosotros damos. No, es de la forma en que actuamos. Muchas veces nuestro pastor nos ha hablado que no se gana nada, por ejemplo, un padre de familia que provee para su hogar y que al final del día reclama diciendo, aquí está para que ustedes traguen, aquí tienen estos para ustedes, y los trata mal. Eso no está bien, porque es el accionar, es el ser, es el vivir, es el poner nuestra fe en obras, es agarrar el amor de Dios y convertirlo en obras de amor para con nuestros semejantes. Esas son las obras que conoce nuestro Señor. Cuando nosotros fallamos o nosotros fracasamos en esas obras, es cuando Él nos ve y nos dice, debemos corregir aquí, debemos corregir allá. Y como Dios es bueno en amor, como Dios es lento en su ira, Él nos va a corregir, Él nos va a ayudar a estar siempre en las buenas obras, las que Él ha preparado. Entonces entendamos esto. Primero que nada, cuando es que dice que yo conozco tus obras, es porque Él conoce cómo nosotros cómo accionamos nosotros nuestra vida. ¿Sí? Cómo nosotros preparamos el camino para otros también. Cómo nosotros somos evangelio viviente, cómo somos testimonio viviente. Esas son obras que nuestro Señor Jesucristo está viendo y evaluando siempre. La iglesia en la Odisea basaba todo su esplendor, todo en su esplendor físico y su poderío económico. Y eso lo vemos ahorita en las iglesias actuales, en muchas de estas megas iglesias, que todo es rimbombante, mucho dinero, muchos programas, edificios preciosos, edificios gigantescos, pero que realmente el sentir del espíritu se basa en algo meramente físico. Toman el cristianismo como cualquier otra afiliación o pensamiento afín. En esto me refiero a veces que nosotros vemos unas calcomanías pegadas en la parte de atrás del carro que dice, soy sapricista, liberacionista y cristiano. O soy alajuelense, social cristiano y bautista. Es decir, es como si nosotros tomáramos el cristianismo como otra fuente de pensamiento y afinidad.
Es como la suscripción a un club. Y eso no se trata el ser hijo de Dios. El ser hijo de Dios es ser todo, es ser completo, es una forma de vida. La iglesia primitiva, a la iglesia primitiva la gente distinguían a los cristianos y los trataban de cristianos porque eran distintos, porque se comportaban distinto, porque pensaban distinto. Esto se ha ido diluyendo, ¿sí? Y nos basamos muchas veces en la parte física, en la parte material. Sí, yo ya fui a la iglesia, ya entregué mi diezmo, ya llegué, es domingo 2 de la tarde, ya se acabó para mí mi compromiso con la iglesia. Ya de aquí en adelante lo que sigue es mi vida, lo que sigue es mi semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, que los dedico para mí, tal vez por ahí una que otra oración a Dios, siempre pidiéndole porque somos buenos para pedir y el domingo nuevamente. Pero no, esto no es así. El cristianismo se trata de una forma de vida. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que nosotros tenemos, la iglesia que nosotros tenemos tan bonita, los sistemas de sonidos que suenan tan bien, el púlpito hecho de una madera preciosa, ¿sí? Las bancas acolchonadas o duras o de madera, de lo que fuera, todo eso va a pasar, todo eso llega a agrietarse, a dañarse y a perderse. Pero la palabra de Dios será eterna. Y en eso es lo que nosotros debemos de basarnos. ¿Para qué necesitamos nosotros un gran edificio? ¿Para qué nosotros necesitamos un gran sistema de sonido? ¿Para qué nosotros necesitamos tener unas bancas preciosas cuando lo que se predica, lo que se hace y lo que se tiene ahí no está basado ni fundamentado en la fe verdadera, en la sana doctrina, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en el amor de Dios? Nosotros estamos simplemente siendo unos malos usuarios de lo que significa ser realmente un cristiano, un hijo de Dios. Algo que no puede suceder nunca es adoptar una actitud neutral en cuanto a las enseñanzas de Jesucristo. Cuando hablamos de tibios acá, tenemos que entender esto. Ok, las personas en la iglesia en la Odisea, según lo que se entiende, conocían de la palabra porque en las cartas de Juan a Colosenses vemos que se refiere hasta al pastor de la iglesia de Odisea. Y él tenía deseos. Pablo tuvo muchas ganas de ir a conocer la Odisea porque sabía que había muchos hermanos. Quiere decir que ellos conocieron la palabra de buena fuente. Quiere decir que ellos entendían. Como sucede hoy en día, muchos cristianos, sea del cual sea, conocemos la palabra de Dios y no vamos al mundo. No nos involucramos en el pecado. No nos metemos a ir a hacer cosas que no son. No tenemos un mal comportamiento. Y nos quedamos en un punto medio. Porque tampoco nos vamos con todo a la palabra de Dios. A poner en acción la fe. A poner en acción el amor de Dios. A tener pasión por las almas, que es un término bastante curioso, que es cuando usted siente pasión por ir a salvar almas de otros. Usted no se registra nunca en un ministerio. Usted nunca participa en las cosas de la iglesia. Usted simplemente no va hacia el pecado porque conoce que es malo, pero tampoco se mete 100% dentro de la vida o el ser de la iglesia. Mucho menos en estudio de la palabra, mucho menos escudriñar la palabra, escuchar los evangelios. Usted simplemente se queda en un punto intermedio y eso es ser tibio. El cristianismo ha dejado de ser un modo de vida. Muchas personas se hacen cristianos, pero siguen con su vida tal cual es. Ya no van a bailar, pero siguen con ciertas otras prácticas. No cambian su vida. No intentan tener un crecimiento espiritual constante. El cristianismo no puede verse como un punto medio en cuanto al Evangelio de Cristo. Se debe tomar un partido. Y ahí tal vez es uno de los puntos más difíciles para todo hijo de Dios. Llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. O la gente lo hace, el mundo lo hace. Y nosotros como hijos de Dios muchas veces simplemente lo vemos y lo dejamos pasar. No nos comprometemos, no defendemos nuestra iglesia. Nos importa poco lo que pase en nuestra iglesia. Y lo vemos a todo nivel, desde los diezmos hasta en el compromiso de la palabra.
llegan personas, podemos tener el ejemplo de nuestra iglesia, donde algunas personas se pararon en el púlpito, dijeron cosas que no eran, y a muchos ni les importó. Otros, algunos porque estábamos recién llegados y no entendíamos muchos, pero otros que ya estaban conocidos en la palabra, no les importó. Y así vamos permitiendo que las iglesias se llenen de cosas que no son. Es decir, no nos vamos hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Por cuanto eres tibio, dice, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Quiere decir que si usted no lo entrega todo, que si no es todo para Dios, no estás aportando prácticamente que nada. Capítulo 3 versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué feo está esta parte, porque una cosa es lo que usted dice que es y otra cosa es lo que usted realmente es. Cuando nosotros vemos personas que se visten muy bonito, cuando vemos personas que tienen esas elegancias y carros muy bonitos, dice uno, qué bien que así fuera su vida realmente. Pero sabemos de historias, una, dos, miles de historias, de personas que tienen muchas cosas materiales, pero que su vida como tal es un desastre. Y así sucede con el mundo espiritual nuestro. En contraposición tenemos a la iglesia de Esmirna. Recordémonos Apocalipsis 2.9 que dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, estos judíos sí tenían plata, pero eran sinagoga de Satanás. Pero la iglesia en Esmirna era una iglesia pobre, pero era rica. Porque tal vez los miembros de esta iglesia, no es que tal vez, es que así era, porque la historia lo dice, eran pobres. O sea, dado que ellos no se metían dentro de los gremios, que eran los sindicatos de aquel entonces, no podían obtener muy buenos trabajos, entonces las personas tenían muy pocos fondos o muy pocos recursos. Pero Dios les dice, no importa, ustedes no son pobres, ustedes son ricos. Acordémonos aquel pasaje de la Biblia donde nos habla de la mujer pobre que lo entrega todo y el hombre rico que entregaba lo que le sobraba. Y que para Jesús y decía que lo importante era la mujer pobre que lo había entregado todo. Esa era lo que lo había entregado más. Eso es importantísimo. En contraposición de la iglesia de Esmirna está la iglesia de Odisea. La gente de Esmirna se sentían pobres, pero ellos eran ricos porque seguían en su fe, seguían imponiendo su amor en obras, su fe en obras. La iglesia en Odisea no, la iglesia en Odisea todo era físico, todo era material, se compra, se pone, se hace, ¿sí? Como muchos en la actualidad, los creyentes en la ciudad de la Odisea pensaban que sus bienes materiales eran la respuesta a cualquier problema. O sea, tenemos un problema para esto, compremos, paguemos, hagamos. Pero los problemas del alma, los problemas del espíritu, los problemas de mi relación real y verdadera con Dios, las pruebas que yo estoy pasando, las cosas que yo siento, el vacío espiritual que deja no tener el corazón completamente lleno del amor de Dios, eso no se puede pagar con dinero. Esas son cosas que quedan ahí pendientes y son faltantes. Y al no tener usted amor, al no tener usted una fe verdadera, no puede obrar de la buena forma. Sí, muchas veces se usa este símil de cuando usted va en un avión, le dicen, primero usted se cuida y cuando usted se cuida, entonces puede cuidar a sus chicos pequeños o los que están a la par suya. Es muy parecido acá. Usted no puede cuidar a nadie, usted no puede hablarle de Dios a nadie, usted no puede sentarse con su fe para con otras personas si usted no está fuerte en eso. Y la única forma de ser fuerte es tener una verdadera relación con Dios, una verdadera relación con Cristo, un verdadero conocimiento de la palabra de Dios, una sed y un amor por las cosas de Dios, por lo santo, por lo bueno, y ponernos en obras. No ganamos nada con leer 1000 veces la Biblia, si no tomamos eso para nosotros, lo adentramos en nuestro corazón, lo metemos en nuestro ADN y lo convertimos en una forma de vida. Al igual que en la actualidad los valores espirituales se han perdido de vista o se ignoran completamente. Y la iglesia, como es tibia, como es la iglesia de Odisea, no le importa. Nos quedamos allá, bueno, es que ahora es así. Ah, es que ahora se hace de esta manera, no importa. ¿De?
Y vuelvo a insistir con esto porque parezco un disco rayado, pero es que para mí es importantísimo. Vemos iglesias donde llegan predicadores y no dan ni una cita bíblica. Y lo que hacen es empezar a hablar y hablar y recibir aplausos. ¿Y esos aplausos para quiénes son? ¿Para nuestro Señor o para el predicador? Vemos personas que cantan canciones preciosas que supuestamente son de alabanza, pero en ninguna parte mencionan a nuestro Señor Jesucristo y mucho menos a Dios. Eso no está bien. Pero nosotros nos tragamos la píldora. Ay, qué lindo el hermanito. Ay, qué linda la cancioncita. No importa. Es mejor eso que nada. No, nosotros debemos ser críticos, debemos ser vigilantes, debemos de sentir amor verdadero por las cosas de la iglesia. La iglesia fracasa por su no accionar su fe, por no accionar su fe y explotar su amor en las obras que Dios le provee, porque Dios ya preparó las obras para cada uno de los miembros de su iglesia. Dios tiene muchas obras para usted, pero si usted no está atento a ellas, no va a poder seguirlas. Si usted no conoce la palabra de Dios, no las va a poder descubrir. Si usted no deja que el Espíritu Santo entre en control de su vida, usted no va a poder seguir el camino correcto y esas obras no las va a poder llevar a cabo. Recordemos, una cosa es lo que usted dice que es y otra cosa es lo que usted realmente es. Tratemos siempre de ser lo que realmente somos. Y la mejor forma es decir, esta es la palabra de Dios, este es el Santo Evangelio, mi iglesia de sana doctrina me ayuda a mí a comportarme como un verdadero hijo de Dios. Yo soy evangelio viviente y además soy testimonio de vida para los que vienen detrás de mí para que no tropiecen. Versículos 18 y 19 dicen, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, acordémonos que decíamos que la población o el pueblo de la Odisea tenía tres grandes fuentes de riqueza o de comercio. Una era el mundo bancario que generaba mucho dinero, por lo cual en esta ciudad se podían comprar muchos bienes, telas de Occidente, aparatos de Asia, de Europa. O sea, era como un mercado viviente con muchas cosas que usted podía comprar. Pero ¿qué es lo que le dice aquí la palabra de Dios? Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Primera de Pedro 1 al 7 nos dice lo siguiente. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces quiere decir que ese oro fino es fe verdadera. Es un oro probado al fuego, muchas veces probado al fuego. Y Dios lo que dice es, cómpreme a mí de eso. Deje de pensar que usted va a gastar el dinero en eso. Cómpreme a mí fe verdadera. Y es que la fe verdadera no se compra con dinero. Se compra con dedicación, se compra con amor, se compra con entendimiento. Yo no puedo tener fe en algo que no conozco. Conozca a Dios. Y a Dios lo tenemos que conocer por el estudio de su palabra, por sentir ese calorcito tan bonito en nuestro corazón cuando sentimos el amor de Dios, porque estamos en oración con Él. Es conocer a Dios en cuanto a maravillarnos de todas sus obras y de todos los milagros que cada minuto y cada segundo hace con nosotros. Cada respiro que usted da, cada latido de su corazón es un milagro que Dios ha puesto en su vida. Reconózcalos, conozca a Dios y tenga fe en Él, confíe en Él. Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces quiere decir que cuando dice vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, tiene que decir esto, es decir, tener un vestido blanco que cubra todos nuestros pecados. Y la única forma que nosotros pudimos cubrir nuestros pecados es por la sangre de Cristo. Y Él lo que le está diciendo es, cómpreme mi fe en vez de oro. Vístase con vestiduras blancas.
que las puede conseguir por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo consigue usted hacer esto? Reconozca que Jesucristo es su Salvador. Reconózcalo como su Señor de vida. Reconózcalo como su guía verdadera de existencia. Que Él es lo que usted quisiera ser. Siempre pensar esa pregunta que nos han dicho tantas veces nuestros pastores. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Es eso, es decir, es apegarse a nuestro Señor. Obedecer su mandamiento significa amarle, es estar ahí con Cristo, ¿sí? Y por medio de Él podemos tener vestiduras blancas. Finalmente, vemos lo del colirio. Recordémonos que dijimos que en la Odisea podíamos comprar de cualquier cosa, que se negociaba lana y productos de lana, o sea que se conseguían ropajes preciosos y bellos, pero que nos está diciendo, no, no, eso no tiene ningún sentido, ningún valor. Venga, busca las verdaderas vestiduras blancas por medio de la gracia y por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora le está diciendo, sí, está bien, aquí hay doctores que te curan la vista, pero yo te estoy diciendo es que es echate el colirio en los ojos para que veas realmente quién eres. Y ese colirio no es otro más que nuestra relación con el Espíritu Santo, el cual nos convence de pecado y además de que nos convence de pecado, nos guía en nuestra vida. Esa es, el Espíritu Santo abre en nosotros los ojos y nuestros oídos y nuestros corazones a la voluntad y el camino de Dios. Eso dice el librito de escuela dominical. Qué lindo. Entonces quiere decir que este colirio que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo que viene a nosotros. Y la única forma en que nosotros podemos recibir ese Espíritu Santo es por medio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, primero que nada. Pero una vez que estamos ahí, el responsable de que el Espíritu Santo sea grande, pequeño, diminuto o nulo, somos nosotros, por medio del accionar de nuestra fe, por medio del accionar de nuestro amor. Finalmente dice que yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Sí? Nuestro Señor Dios le dice, arrepiéntese. Y arrepentirse significa dejar de ser tibio. Ok, tome una decisión. Si va a venirse con Dios, véngase para acá. Si se va a ir para el pecado, pues entonces ya renuncia a todo y váyase al mundo. ¿Sí? Pero él quiere que usted vaya más bien para adelante, que usted termine ese crecimiento espiritual, que usted siga en su crecimiento espiritual, perdón, porque el crecimiento espiritual nunca termina. El crecimiento espiritual termina una milésima de millonésima de segundo antes de que usted muera. ¿Sí? Y estar celoso significa cuidar de más. Una persona celosa, ¿cómo es? Es obsesiva, es compulsiva, es decir, estar ahí encima de eso. Y eso es lo que él quiere. Él quiere que usted sea súper celoso, que usted esté ahí, que la gente más bien diga, ya, este muchacho tiene demasiado, es decir, ya sobrepasa todo. Pero para Dios no existe eso. Una palabra muy bonita que encontré y me llenó mucho es que hay gente que reclama, que dice, es que la iglesia, es que Dios, es que Jesucristo pide demasiado. Y un pastor les contestó, ¿cierto? Jesús no, él dice, no, Jesús no pide demasiado, Dios no pide demasiado, ellos lo piden todo. Es decir, nosotros simplemente debemos darlo todo. ¿Por qué? Porque al darlo todo es un paquete entero. Usted le da su vida, pero con su vida se van sus problemas, sus pesares, todo lo suyo se va. Y Dios toma control de todo eso. Y empieza usted a vivir una vida más pacífica, más llena de fe, más llena de amor y a ser testimonio viviente de lo que significa realmente ser un hijo de Dios. Versículos 20 al 22 dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un estudio muy bonito que estuve leyendo con respecto a esto de un pastor bautista también, que dice que nuestro Señor Jesús, si tuviera que romper montañas, si tuviera que subir montañas, si tuviera que darle vueltas, 7 vueltas al mundo, solamente para estar junto a usted, para estar junto a mí, en el momento que yo lo necesito, Él lo va a hacer. Lo que Jesús nunca va a hacer es imponerse en usted. Él va a romper todo, Él va a vencerlo todo para estar ahí junto a usted, para llegar a tocar la puerta de su corazón. Pero es
responsabilidad de cada uno de nosotros abrir la puerta para que Él pueda entrar. Eso es importante. Después nos dice que vamos a cenar, pero cenar ¿qué es? Es estar en comunión con Dios, es estar en comunión, en interacción completa con Dios. Lo que Él, es decir, cuando usted ya está cenando con una persona, pues está en una conversación abierta, usted está comiendo, es un tiempo de relajación, es un tiempo donde usted está disfrutando de lo que está comiendo, que en este caso es comer la palabra de Dios, es disfrutarla y disfrutar de la compañía de otra persona. Nosotros debemos de dejar de ver a Dios muchas veces como ese Dios allá y yo aquí. Cuando nosotros entramos en comunión con Él por medio de la oración, nosotros debemos de sentirnos como si nosotros estuviéramos con nuestro papá a la par, con nuestro papá amoroso, con nuestro papá que está ahí, como si usted estuviera cenando con su papá. Están comiéndose, piensa en la comida más rica que se haya comido usted, con ese, con su papá, ¿sí? Con un papá bueno, amoroso, y que usted puede compartir con él, estar en comunión, comunicarse con él, plantearle las cosas como son. Y algo muy importante, muchas veces, y fallamos ahí en eso, en las oraciones, nosotros oramos muchas veces en forma de monólogo. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y no tomamos ni un respiro. ¿Por qué no espera que Dios responda? ¿Por qué no interactúa usted con Dios? ¿Por qué se ciega ante esto? ¿Qué será que solamente orar para nosotros se convirtió en una lista de requerimientos o pedidos? ¿No debiéramos más bien simplemente decir, Señor Dios, te alabo, te amo, aquí estás y interactuar con Él, sentirse en comunión? ¿Qué vergüenza tenemos? ¿Por qué tenemos vergüenza? Mateo 19:28 dice lo siguiente. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso quiere decir que nosotros, todos los que creemos en Cristo, vamos a estar ahí con Él en el trono de la gracia, que vamos a estar ahí en esa amistad. Uso una frase muy común en nuestro jerga que dice que lo único malo de las argollas es no estar metidos en argollas. Entonces lo que estamos aquí es como diciéndole, oiga, métase en la argolla de Cristo. ¿Sí? Hágase uña y carne con Él. Hágase uña y mugre con Cristo. ¿Sí? Siéntalo presente. Siéntalo ahí. Sienta su fuerza, sienta su amor, sienta todo. Porque algún día te vas a estar sentado por una eternidad junto a Él. Y vas a poder sentirlo ya en otra forma. Pero ¿por qué no empezaste desde ahora a sentir la presencia de Cristo? Y recordemos que la única forma de sentir la presencia de Cristo es abrir la puerta a nuestro corazón. Él no la va a derribar, Él no la va a agarrar a patadas, Él no lo va a maltratar a usted. Él simplemente llegó a la par suya y tocó su puerta. Es usted el que abre la puerta para que Él entre. ¿Sí? Finaliza el mensaje a la iglesia, lo decía diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir que nosotros debemos tener oído fino y los hijos de Dios tenemos esa particularidad de tener oído fino para escuchar la palabra de Dios. La conclusión quiero basarla solamente en dos cositas. Dice, y leerles esta frase muy interesante que encontré. Dice, la iglesia fracasa por no ayudar al pecador a verse como tal y al no ofrecerle la salvación que solamente hay en Cristo, por no dar a conocer las consecuencias del pecado y el destino final, los hechos de los cuales solo Jesucristo nos salva. ¿De qué nos sirve ir a una iglesia nosotros súper linda, llena de adornos, con un sistema de sonido que pareciera que puede llenar un estadio, con 1500, 2000, 3000, 3500, 4000 hermanos metidos dentro de una sola iglesia, con predicadores que se visten de super linajes, ¿sí? Con cantos que parecieran salidos de una obra de Broadway? ¿Para qué nos sirve todo esto si no logramos hacer esto? Si no logramos predicar la salvación de Cristo, si no logramos pasarle a otros las consecuencias del pecado y el destino final, y que solo Dios Jesucristo nos libra de esto. Esas son las obras en las que debemos de trabajar. Y la única forma es creando una iglesia fuerte, haciendo una iglesia donde todo el mundo llegue a sentirse bien. Y es que en esto de las obras hay que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos decir, es que yo no he hecho nada malo, pero usted ha hecho algo bueno. Y
Oía un sermón muy bonito hace algún tiempo, hace no sé cuántos años será, que decía, las iglesias y muchos miembros de las iglesias se matan, pierden horas de su vida, pierden momentos importantes de su vida, pierden horas y horas buscando a otros para convencerlos de venir a Jesucristo. Y el acto irresponsable de un solo cristiano, el cual da mal testimonio, echa abajo todo eso. Imaginemos una persona que va a una de campaña de salvación, por decirlo así. ¿Cuánto cuesta armar una campaña de salvación? Y llega a la campaña de salvación y conoce a un hermano. Y al día siguiente él va pasando al frente de un bar, una cantina, y está ahí ese hermano ahí metido. Entonces va a decir, pero ¿esa iglesia qué? Mire, los hermanos de esa iglesia se meten a las cantinas. No, pero es que el hermano no está tomando licor. No tiene por qué estar ahí. Echó para atrás todo, o sea, todo el esfuerzo que hizo la iglesia por hacer una campaña de salvación, traer predicadores de afuera, abrir la iglesia, tenerla prendida, toda la luz, el agua, la comidita que se da para que se salvara ese hermano, pero el acto irresponsable de un hermano echó al traste todo. Por eso nosotros debemos de dar obras buenas siempre, en todo momento, ¿sí? Y eso es lo importante. Les leo finalmente Mateo 6, 19, 21 que dice, no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe, donde los ladrones no roban ni hurtan, porque donde estuviese vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Y es que es eso, no son dos señores, es uno solo. ¿En dónde está basada su fe? ¿En dónde está su corazón? Hoy el mensaje de Jesús, que es el último mensaje a la última iglesia, es muy claro. Aquí está todas las advertencias, aquí está todo lo que hemos dicho. Y al final te digo, no te quedes en el medio. ¿Con quién te vas a ir? ¿A la izquierda? ¿Para el mundo? ¿Los tesoros del mundo? ¿O los tesoros en el cielo? Está ahí. Y si nosotros queremos ir hacia la derecha, hay una personita que está tocando todos los días en la puerta de nuestro corazón para que lo dejemos entrar. Todos los días llega a tocar la puerta, pero es nuestra responsabilidad abrirle cada vez que Él toca, o estar ahí pendientes de Él, abrirlo, dejarlo entrar, para cenar con Él, para tener comunión con Él. Ese es el mensaje que tenemos hoy para ustedes. Con esto terminamos la clase de hoy. Dios les bendiga.